Vamos a orar y entregar este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad hermosa que tú nos das hoy de poder estar aquí, de poder disponer nuestro corazón, toda nuestra vida, para darte a ti, Señor, lo mejor, pero también para recibir de ti lo mejor. Tú tienes preparado para nosotros un alimento especial, Señor, este día. Y yo te pido, Señor, que esa voz tuya se manifieste en medio de nosotros, pidiéndote, por supuesto, que coloques y establezcas esa paz que sobrepasa todo entendimiento en nuestros corazones, para que la semilla de tu palabra pueda, Señor, germinar y dar fruto en nosotros. Te damos gracias por lo que tú haces. Te damos gracias por tu cuidado hacia nosotros. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú día con día haces en favor nuestro. Te damos el honor, te damos la gloria y te damos la honra en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Quiero invitarle a la palabra, que me acompañe por favor a Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18, versículo 19. Génesis capítulo 18, versículo 19. ¿Lo tenemos? Mire lo que dice la Escritura. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. ¿Que guarden qué? Que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Esta porción, el Señor, el mismo Dios, está dando testimonio del carácter de Abraham. Y cuando miramos incluso unos versos antes, el verso 17, dice: y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. El Señor está hablando de Abraham en términos de amigo, porque hemos aprendido, según lo que dice Juan 15:15, que el Señor quiere llevarnos de la condición de siervos a la condición de amigo. Un siervo, hemos entendido y hemos aprendido, que es aquel que busca agradar a Dios antes que a los hombres. Pero en ese proceso de búsqueda y búsqueda de la voz de Dios, y en ese proceso de amar la limpieza en su corazón, eventualmente esa persona que es un siervo se va a convertir en un amigo. Y por eso Juan 15:15 dice: ya no os llamaré siervos, sino que os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y este verso es muy importante en términos de lo que está diciendo Génesis, porque el Señor está diciendo: ¿le encubriré a Abraham yo alguna cosa? Y si está diciendo el Señor que no le va a encubrir a Abraham nada, es porque ya lo consideraba un amigo. Porque Abraham, en el proceso de su relación con Dios, no solamente había demostrado que buscaba agradar a Dios primeramente, sino que también había demostrado que en su proceso de formación él quería alcanzar la perfección. Y es ahí donde viene este verso 19. Un verso que nos habla acerca de la misericordia de Dios. Y dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Y fíjense que nos está dando 3 niveles en el proceso de mandar a alguien más. ¿Por qué le hablo de 3 niveles en el proceso de mandar a alguien? Porque primero dice el Señor: yo sé que Él mandará a sus hijos y a su casa después de sí. En otras palabras, lo coloca a Él como el primero en la fila. Detrás de Él vendrían sus hijos y luego su casa. Entonces está mostrando que Abraham, habiendo de ser llamado padre de muchedumbres de gentes, iba a ser el ejemplo. ¿Iba a ser qué? El ejemplo.
Y es el llamado que Dios hace a cada uno de nosotros como padres, que seamos ejemplos. La pregunta que nos tenemos que hacer hoy, no solamente los hombres por ser el Día del Padre, sino cada uno de nosotros. Cuando nuestros hijos nos ven, ¿en realidad ven un buen ejemplo? ¿Nuestras acciones son dignas de imitar por nuestros hijos? O quizás somos de aquellos que decimos muchas cosas a nuestros hijos, pero ni nosotros mismos las creemos porque no las hacemos. Y es ahí donde nos tenemos que parar por un momento y medirnos a la luz de lo que el Señor le está diciendo a Abraham aquí. Dios está diciendo de Abraham: yo sé que él, Abraham, mi amigo, al que yo no le oculto nada, él va a ser un ejemplo primero, y luego a través de su ejemplo sus hijos y su casa, porque la casa de Abraham, como nuestra casa, no está compuesta solamente por nuestros hijos. Vemos en la escritura que la casa de Abraham estaba compuesta, por supuesto, de sus hijos, pero también de extranjeros que vivían en su casa, de siervos. Y eso nos habla de que cuando el Señor quiere que usted y yo levantemos una casa, no solamente habla de nosotros como una casa espiritual, sino que nosotros a la misma vez vamos a hacer el ejemplo para que se levanten otras casas para Dios. Y muchos de esos que se levantan a través de nuestro testimonio posiblemente son parte de nuestra casa. Es decir, de aquellos al que el Señor nos ha entregado para que seamos influencia sobre ellos. Y fíjense muy bien esto, porque todo esto va enlazado con lo que hemos visto las semanas anteriores, en donde hemos visto cómo el Señor nos ha enseñado la importancia de la Escritura, que es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, y que al fin de cuentas busca llevar al hombre a la perfección, a que esté enteramente preparado para toda buena obra. Buenas obras que la semana pasada entendíamos, lo que nos decía la Escritura, son aquellas que Dios ha preparado de antemano. Buenas obras que tienen que ver con nuestro comportamiento. Y entonces el Señor le está diciendo aquí: yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden, fíjese muy bien esta expresión, el camino de Jehová. Que guarden el camino de Jehová. Y vamos a simplemente introducir, porque hay una tremenda profundidad en este concepto del camino de Jehová. Pero quiero de una forma lo más sencilla posible darle a entender la esencia del camino de Jehová. ¿Qué es el camino de Jehová? ¿De qué se compone el camino de Jehová? ¿Para qué es el camino de Jehová? Porque aquí lo está plasmando el Señor, de que Abraham va a hacer él, sus hijos y su casa, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Y fíjese en esta última parte: para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que había hablado acerca de él. Es decir, que el camino, guardar el camino de Jehová, es una condición para que el Señor cumpla promesas que ha hecho a nuestras vidas. Y vamos a mirar un poquito qué significa eso. Si nos vamos a Deuteronomio por un momento, un poquito más adelante. Deuteronomio capítulo 8, versículo 6. Fíjese lo que dice. Deuteronomio capítulo 8, versículo 6. Mire este mandato: guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Dios está dándole una orden al pueblo, un pueblo que él había sacado de Egipto, un pueblo que estaba esclavizado, un pueblo que no tenía futuro, un pueblo que la única visión que tenía era hacer ladrillo y barro para las grandes construcciones de los egipcios. Un pueblo que solamente había sido acostumbrado o se satisfacía simplemente con pan y agua.
Aunque en el desierto dijeron: ay, qué bueno volver a Egipto y sentarnos a la par de las ollas de carne. Pues un espejismo, se habían vuelto locos porque lo menos que tenían en Egipto era carne. Eventualmente, si había una celebración en Egipto, el faraón les daba una doble porción de pan y eso era todo. Pero cuando vino el Señor a querer librarlos, nos damos cuenta en la historia cómo el pueblo fue reducido más y más a la servidumbre. Porque cuando el enemigo observa o se da cuenta de que Dios viene a nuestro encuentro, como ese buen padre que Él es, para rescatarnos, ojo con esto, viene a nuestro encuentro, lo cual quiere decir es que nosotros también nos levantamos de nuestra condición y queremos ir a buscar a nuestro Padre. Y cuando el enemigo se da cuenta de eso, ¿qué hace? Va a colocar todas las circunstancias que sean necesarias y que estén a su disposición para evitar que eso ocurra. Y entonces viene la confusión y no entendemos lo que el Señor nos habla, y entonces los placeres del mundo parecen ser como mucho más llamativos. Parece que buscar a Dios no es algo tan bueno, pero el mundo nos ofrece, entre comillas, cosas muy buenas, y el enemigo va a hacer todo lo que esté a su alcance simplemente para no permitir que nosotros podamos volver al Padre. Y entonces el Señor le dice al pueblo: guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y teniéndole. Pero fíjense el verso anterior, qué tremendo. Versículo 5. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su ¿qué? Como castiga el hombre a su hijo. Entonces, ese hombre, ¿qué viene a ser? Un padre. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Ya habíamos visto esto hace algunas semanas cuando hablamos acerca de la disciplina del Padre. Y entendíamos que el llamado de atención de Dios y el ser disciplinados por Dios no es para nuestro mal, al contrario, es para nuestro bien. Y Dios está diciendo esto y lo enlaza con lo siguiente: guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando ¿en qué? En sus caminos y temiéndole. Entonces, ¿cómo es que podemos nosotros en realidad guardar los mandamientos de Dios? Pues lo podemos hacer andando en los caminos. Y la Escritura nos habla acerca de diferentes caminos referentes a Dios, y cada uno de ellos son etapas de ese gran camino que llamamos el camino de Jehová. Y encontramos simplemente para algunos ejemplos el camino de la verdad, o el camino de santidad, o el camino de la perfección. Y todos hacen parte de diferentes etapas del camino que llevan a una persona a andar en realidad por el camino de Jehová. Ahora vámonos al capítulo 10 de Deuteronomio y veamos el versículo número 12. Fijémonos en tres elementos muy interesantes de los tres versos que acabamos de leer. Primer verso, Génesis 18:19. Le decía a usted hace un rato que el 19 nos habla acerca de la misericordia. Y Dios está manifestando la misericordia en Abraham en esa declaración. Yo sé que Él mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, para que haga venir Jehová sobre Abraham todo lo que ha hablado acerca de él. Pero después leímos Deuteronomio 8:6, y el número 6 habla del esfuerzo o el trabajo del hombre. ¿Y qué dice el verso 6? Guardarás pues. Ese es nuestro rol, nuestra labor.
Ahora el 10:12 nos habla de la disciplina o del discipulado. Y fíjese lo que dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Mire, este verso tiene 4 cosas muy importantes. ¿Qué pide Jehová Dios de nosotros? Génesis 18:19 dice que él sabía que Abraham iba a guardar los caminos ¿de quién? De Jehová. Aquí está diciendo: ahora pues, Israel, le está hablando al varón, al ser interior, al espíritu del hombre que necesita ser elevado para convertirse en el Israel, que dice: ¿qué pide Jehová Dios de ti? Primero, que temas a Jehová tu Dios. Lo primero que el Señor quiere que usted y yo aprendamos es a temerle. Ya hemos hablado en muchas ocasiones acerca del temor de Jehová. Hemos hablado de las 4 disciplinas que nos ayudan a aprender a temer a Jehová. ¿Y por qué es lo primero? Porque si usted y yo vamos a Proverbios capítulo 1, versículo 7. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Mire lo que dice la escritura. El principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El temor de Jehová es lo primero que el Señor quiere que usted y yo busquemos, que usted y yo alcancemos. Y que si pudiéramos resumir en una frase, porque ya le mencioné las disciplinas para aprender a temer a Jehová, pero si pudiéramos resumir en una sola frase, ¿qué es el temor de Jehová? ¿Qué en realidad es el temor de Jehová como una definición? Fíjese lo que dice de Proverbios, capítulo 8, versículo 13. Proverbios capítulo 8, versículo 13. Mire lo que es el temor de Jehová. El temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Qué es el temor de Jehová? Aborrecer el mal. ¿Cómo puedo saber si tengo temor de Jehová? Bueno, ¿aborrezco el mal o no lo aborrezco? O como que me gusta un poquito. Porque muchas veces las cosas malas son tan deleitosas para la carne que hasta tienden a gustar. Pero dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Mire qué tan sencilla una definición. Y la misma palabra no la da. Entonces, regresando a Deuteronomio, Jehová, ¿qué pide de nosotros? 4 cosas. Primero, que temamos a Jehová Dios, aborreciendo el mal. Aprender a temer a Jehová a través de las disciplinas, como congregarme, como buscar, transcribir la escritura, buscar permanentemente la voz de Dios. Aprendo yo a temer a Jehová. Es lo primero que el Señor quiere, porque es el principio de la sabiduría. La sabiduría que también es un camino que el Señor nos señala. Y para poder andar en el camino de Jehová es necesario que usted y yo tengamos temor primero. Segundo, dice que andes ¿en cuántos caminos? Mire, en todos sus caminos. No dice que andemos en todos mis caminos, sino que andemos en todos sus caminos. Ahora miremos la gran diferencia de los caminos de Dios con mis caminos. Isaías capítulo 55, por favor. Isaías capítulo 55.
Mire el versículo 6 en adelante. Isaías 55, 6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino. Mire, deje el impío su ¿qué? Su camino. Y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él ¿qué? Misericordia. Misericordia, Génesis 18, 19. Él mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová. La misericordia de Dios la alcanzamos guardando el camino de Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. El hombre dice, este es mi camino, y Dios dice, pues ese no es el mío. El hombre dice, esta es la forma de hacer las cosas. Dios dice, esa no es mi forma. Porque los caminos se refieren a la forma en que nosotros actuamos en un proceso de vida. Cada uno de nosotros en este plano existencial estamos recorriendo un camino que se deja visualizar o que se deja ver a través de las obras, de las acciones que nosotros hacemos. Y por esas acciones es que las personas pueden juzgar de nosotros si vamos por buen camino o no vamos por buen camino. Pero Dios está diciendo, deje el hombre inicuo su camino. El impío, perdón, su camino. Y vuelva hacia Jehová. Es decir, dejemos de estar caminando a nuestra manera, haciendo las cosas a nuestra manera, y busquemos la manera de Dios para hacer las cosas como Él quiere que las hagamos. Y entonces sigue diciendo, versículo 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. ¿Cómo son los caminos de Dios? Mucho más altos. ¿Qué quiere decir? Hay una madurez, hay una elevación en los caminos de Dios, a donde Dios quiere que usted y yo caminemos también. Habacuc, el profeta Habacuc, un libro que solo tiene 3 capítulos, en donde 2 de ellos el Señor viene a hablarle al profeta y diciéndole, decidí entregar a Israel en manos de un pueblo sanguinario. Y el profeta no entendía por qué razón. Hasta que por allá en el capítulo 3 el Señor comienza a hablarle y a explicarle el por qué, y él entiende la razón. Y al final, por allá en el verso 16, 17 de Habacuc capítulo 3, dice, aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no hayan frutos, aunque los campos no den mantenimiento, con todo yo me alegraré en ¿quién? Con todo yo me alegraré en Jehová. Dice, Jehová el Señor hace mis pies como de ciervas. Fíjense en esta última frase, y en mis alturas me hace andar, porque mis caminos son más altos que vuestros caminos. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en nosotros? Que usted y yo entendamos que aunque tengamos que experimentar cosas difíciles en nuestra existencia, el Señor nos quiere llevar a que usted y yo caminemos en las alturas, en los caminos de Dios. Por eso lo segundo que el Señor pide de nosotros es que andemos en sus caminos. Y no podemos andar en sus caminos si primero no aprendemos a temerle a Él. No es posible. Por eso aprendemos el temor del Señor, y luego que aprendemos el temor del Señor vamos a poder andar en sus caminos. Lo tercero que pide el Señor de nosotros, que lo ames.
que lo ames. ¿Cuál es el primer y más grande mandamiento? ¿Cuál es el primer y más grande mandamiento? Vamos a regresarnos. Capítulo 6 de Deuteronomio, versículo 4 y versículo 5. ¿Cuál es el primer y más grande mandamiento? Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Siguiente. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, o de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Yo no puedo amar a Dios si antes no lo oigo. Necesito oírlo. Necesito buscar su voz. Cuando yo empiezo a distinguir la voz de Dios, puedo empezar a amarlo, porque voy a empezar a conocerlo como Él es. Lo primero que el bebé distingue en el vientre de la madre es la voz, principalmente de su mamá. No tiene otra opción. No importa si es una voz gruesa o una voz aguda, si habla mucho o si habla poco, pero al fin de cuentas el bebé en el vientre escucha la voz de su mamá y ojalá también de su papá. Porque cuando viene al mundo, cuando se es dado a luz, el niño recién nacido reacciona a la voz. No reacciona solamente a lo que ve, porque lo que ve simplemente son luces y sombras que hasta le molestan. Pero el bebé reacciona a la voz. Cuando escucha la voz de su mamá y los latidos del corazón de su mamá, a lo que estaba acostumbrado en el vientre, siente seguridad. Si escuchó la voz de su papá mientras estaba en el vientre, al escuchar la voz después de haber nacido, también va a reaccionar a esa voz. Es decir, el bebé conoce por qué, por la voz. Si viene alguien más y le habla, lo que puede hacer el bebé es llorar. Esta voz es extraña. Y Dios quiere que usted y yo distingamos su voz para que empecemos a conocerlo. Y conociéndolo podamos amarlo. Ahora fíjense lo que dice el verso. Oye, Israel. Porque para poder oír al Señor yo necesito tener una elevación espiritual. El ser natural, sumergido en pasiones, deseos y pecados, no va a escuchar a Dios. Por eso Isaías dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Tengo que yo decidir dejar lo que hago, dejar la forma en que pienso, dejar la forma en que razono, para permitir que la voz de Dios venga a mi vida, y entonces eso me permita conocerlo, y al conocerlo voy a empezar a amarlo. Porque lo que Dios pide de nosotros es que le temamos, que andemos en sus caminos y que le amemos. Porque en realidad la manifestación del amor a Dios es esta. Primera de Juan capítulo 5 verso 3. Primera de Juan capítulo 5 versículo 3. Pues este es el amor a Dios. ¿Qué es lo que Dios está pidiendo de nosotros? Que le amemos, ¿cierto? Y fíjense lo que dice la Escritura. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Que guardemos qué? Esa es la forma en que Dios ve que le amamos. No que le digamos palabras bonitas en la oración. No que le mandemos cartas el día del Padre. Él está viendo que en realidad le amamos si nosotros estamos guardando los mandamientos. ¿Qué pide el Señor de nosotros? Cuarto, si yo ya estoy temiendo a Dios, andando en sus caminos y amándolo,
Lo cuarto que el Señor pide es que le sirvamos con todo el corazón y con toda el alma. ¿Qué quiere decir? Que le sirvamos con todo nuestro espíritu y con todo el hálito de vida que el Señor nos ha dado, es decir, con todos los años de existencia que el Señor ha prefijado para nosotros. Amarlo con toda el alma no es con todas las emociones y sentimientos, no, amarlo con toda el alma quiere decir que todo el tiempo que el Señor me está permitiendo vivir sobre la tierra, yo le sirva a Él. Porque ¿qué es lo que hace el alma? El alma es el soplo de Dios para que el espíritu, que es un cuerpo, y la carne, que es otro cuerpo, se unan. Ese es el alma. Y Dios ha prefijado un tiempo para esa alma. Algunos días, en algunos meses, a otros años, a otros décadas. Dios ha prefijado un tiempo para cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros tenemos control sobre ese tiempo, solo Dios. Cuando uno se mira al espejo siendo muchacho de 15, 18 años, uno piensa que nunca la muerte va a tocar a las puertas de su vida. Uno ve la muerte tan lejana. Cuando uno tiene 15 años, uno ve a los de 40 y ya los ve viejitos. Y cuando uno llega a los 40, uno se da cuenta que apenas está empezando a vivir. Pero pensamos muchas veces que tenemos comprado el tiempo y en realidad no. Por eso debemos aprovechar cada instante como si fuera el último. Debemos vivir a plenitud, sirviendo a Dios. Y servir a Dios no quiere decir que nos olvidemos de disfrutar de nuestra familia, que nos olvidemos de pasar un tiempo con los hijos, que podamos ir a divertirnos. No significa eso. Porque servir a Dios implica también el disfrute de lo que Él nos ha dado. Aprender a contentarnos con lo que Él nos ha dado. Si es poco, me contento. Si es mucho, también. Porque si viene de Dios es bendición. Servir a Dios no tiene que ver con mantenernos 7/24 dentro de un templo. Servir a Dios tiene que ver con una actitud de mi corazón. Por eso dice ahí la palabra, que le sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Esa es la clase de servicio que Dios quiere que nosotros le demos. No es el servicio que simplemente desarrollamos cuando venimos a una congregación y entonces soy el que recibe a la gente, o soy el que mueve el sonido, o soy el que ministra en la alabanza, o soy el que le doy clase a niños. Eso es parte, pero no es todo el servicio que Dios quiere. Dios quiere que le sirvamos cuando estamos en casa. Dios quiere que le sirvamos mientras vamos de camino a algún lugar. Dios quiere que le sirvamos estando en trabajo, caminando por la calle. Dios quiere que le sirvamos en todo lugar. 4 cosas que Dios pide de nosotros, que significan andar en el camino de Jehová, o que implican andar en el camino de Jehová. Si miramos estas 4 cosas, la pregunta que surge es: ¿esto lo tenía Abraham, sí o no? ¿Abraham temía a Dios? Claro que sí. ¿Abraham andaba en el camino del Señor? Pues claro, si Dios mismo está diciendo, dando testimonio de él. ¿Abraham amaba a Dios más que a su propio hijo? ¿Y será que Abraham le servía a Dios? Mira, Abraham se caracterizó por ser un hombre de altar. En todo lugar donde llegaba, levantaba un altar al Señor. En cada situación de su vida él veía la mano de Dios obrando, porque él vivía una relación directa con Dios. Y es la misma relación que Dios quiere tener con nosotros, porque Dios es nuestro Padre. Y así como usted, y hablo a propósito de este día,
como padre quizás en ocasiones se pone triste cuando sus hijos no lo valoran, no le prestan atención, no lo honran, cuanto más Dios. Cuando Él nos lo da todo. Y usted puede decir, tengo necesidad de esto, de lo otro, pero tienes vida, tienes salud, tienes fuerzas. Y Dios todavía tiene sus brazos abiertos para ti. Ahora vámonos al Salmo número 37. Salmo 37, verso 23. Salmo 37, 23. Si Dios quiere que caminemos o andemos por su camino, obviamente Él sabe que nosotros no tenemos la capacidad de nosotros mismos de hacerlo bien. Y fíjense lo que Él pone a nuestra disposición. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. ¿Quién es el que nos ayuda a ordenarnos? Es Dios. Dios es un Dios de orden. Y Él encuentra nuestras vidas hecha un caos. Él encuentra nuestras vidas hecha un basurero. Y lo que Él quiere hacer primero en nosotros es poner orden. Él es el que nos ayuda a ordenarnos. ¿Cómo es que nos ordena? A través de su palabra. Si hablamos o si me dirijo al género masculino, una de las cosas en las que fallamos casi que el 100% de las veces es en leer instrucciones. Compramos un aparato nuevo y lo último que vemos son las instrucciones. Las vamos a buscar cuando algo no nos cuadra en el armado del aparato. Ahí sí vamos a la instrucción. Ahora, en la lógica natural, si un aparato viene con instrucciones, ¿es para qué? Si no necesitara instrucciones, el fabricante no se tomaría el trabajo de hacerlas. ¿Sí o no? Si usted y yo no necesitáramos instrucciones en esta tierra, nuestro hacedor no se hubiera tomado el trabajo de hacerlas. ¿Cuándo es que buscamos esto? Cuando ya todo está echado a perder. Y no tendría que ser así. Si vamos a las instrucciones, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, porque es útil para enseñar, convencer, corregir, instruir, para que usted y yo podamos ser el hombre y la mujer que Dios quiere que andemos por su camino, enteramente preparados para toda la buena obra. Así es. Y son tan precisas estas instrucciones, así como las instrucciones de los muebles que hay que armar. Usted ve que ya hoy vienen los muebles para armarse y vienen cada una de las piezas etiquetadas con una letra o con un código. Y vienen todos los accesorios para ensamblar la madera y también vienen por partes y codificadas. Y en las instrucciones dice, ok, toma la parte A, la vas a unir con la parte B y usas los accesorios con tal código. Porque nos entregan una caja con un montón de retazos de madera, se supone que es un mueble, llámese un armario, qué sé yo. Y claro, uno se imagina el armario, pero cuando lo ve en la caja uno dice, ¿cómo armo esto? Y entonces vamos paso a paso, hasta que cuando seguimos correctamente las instrucciones, ya no es una caja de retazos, sino que ya es el armario terminado, útil para lo que lo necesito. Así es nuestra vida.
Si dejamos nuestra vida en nuestras manos, va a seguir siendo una caja de retazos, inservibles unos separados de los otros. Pero si tomamos la decisión de tomar las instrucciones y seguir paso a paso lo que Dios quiere que usted y yo hagamos, vamos a hacer de nuestra vida una vida completa y útil para Él. Entonces, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Y si hay orden, Él aprueba el camino o las acciones. Proverbios capítulo 10. Proverbios capítulo 10, verso 29. Fíjese este contraste. Proverbios 10, 29. El camino de Jehová es fortaleza ¿a quién? Al perfecto. Y mire el contraste. Pero es destrucción a los que hacen maldad. El mismo camino, el camino de Jehová, va a tener una afectación en unos muy diferente que en otros. El mismo camino de Jehová. Entonces, aquellos que son perfectos, ¿qué van a encontrar? Fortaleza. O por lo menos aquellos que buscan la perfección, van a encontrar fortaleza. Pero los que hacen maldad, ¿qué van a encontrar? Destrucción. Esa es la dualidad de Dios siempre, en donde Dios nos pone a elegir dos opciones. No 3, ni 4, ni 5, 2. Lo bueno y lo malo. La bendición, la maldición. Escoge. Y Dios desea que escojamos bien. Dios desea que usted y yo seamos de esos que buscan la perfección, para que el camino de Jehová sea fortaleza y no destrucción. Qué tremendo esto. El camino de Jehová es fortaleza ¿a quién? Al perfecto, pero destrucción a los que hacen maldad. 2 versos más, Oseas 14, verso 9. Oseas 14, verso 9. Fíjese esta pregunta, y es una pregunta muy relevante para el día de hoy. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos. ¿Cómo son los caminos de Jehová? Rectos. Y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Esto tiene mucho que ver con el primer verso que leímos. Porque Génesis 18, 19 dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, caminos que son rectos. ¿Quiénes son los que caminan por esos caminos? Solo los justos, ¿cierto? ¿Y qué dice el Señor en ese verso 19? Mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Porque la única manera de poder andar o caminar el camino del Señor es haciendo justicia. ¿Qué es la justicia? Ya hemos aprendido, Salmo 119, 172, son todos sus mandamientos. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Es decir, que aquellos que están dispuestos a guardar los mandamientos del Señor son aquellos que pueden en realidad andar en el camino de Jehová. Pero los que son rebeldes no andarán en el camino, sino caerán en el camino. Muy importante que nos hagamos esta pregunta: ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa?
Mire, ¿quién es sabio y quién es prudente? ¿Quién es un hombre prudente? ¿Quién será un hombre prudente? Por un momento, Mateo. Capítulo 7, versículo 24. ¿Quién es un hombre prudente? 7:24 de Mateo. Cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿y qué más? Y las hace. Le compararé a un hombre prudente. Entonces, ¿quién es un prudente? Uno que oye y que hace. Pregúntese, ¿soy yo un hombre o una mujer prudente? Porque eso es lo que nos está diciendo la palabra. ¿Quién es sabio para que entienda? ¿Quién es prudente? Los caminos de Jehová son fortaleza para los que son justos, pero destrucción para los que son rebeldes. Los justos son los que caminan el camino, los rebeldes son los que caen en el camino. Y termino con este pasaje, Proverbios capítulo 4. Proverbios capítulo 4. Fíjense versos 10 y 11. Proverbios 4. Todo el capítulo 4 habla acerca de los beneficios de la sabiduría. Y fíjese el versículo 10 y 11. Oye, hijo mío. ¿Quién está hablando? Un padre. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. 11. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. ¿Cómo son los caminos de Jehová? Son rectos. ¿Qué dice acá? Por veredas derechas te he hecho andar. Por el camino de la sabiduría te he encaminado. Recordemos las 4 cosas que el Señor pide de nosotros: que le temamos, que andemos en su camino, que le amemos y que le sirvamos con todo el corazón y con toda el alma. Si buscamos esas 4 cosas, eso asegurará nuestra travesía por el camino de Jehová. En resumen, ¿qué es el camino de Jehová? El camino de Jehová habla de un ejemplo de buena conducta que el Señor quiere que usted y yo tengamos en esta tierra, en donde busquemos siempre como ejemplo la palabra que Él nos ha dejado para que nos comportemos en esta tierra. Si usted y yo nos comportamos conforme a lo que Dios estipula en la palabra, usted y yo estamos andando en el camino de Jehová. Si no, estamos andando en nuestros propios caminos, y esos no son rectos, bien torcidos que son. Pero el Señor viene hoy a hablarnos y enseñarnos esto hoy. Fundamental la palabra que enseña, convence, exhorta, corrige, que nos lleva a entender que hay buenas obras que el Señor ha preparado de antemano para que las hagamos, pero que es necesario hacerlas. Y el hacerlas implica que usted y yo estemos andando en el camino de Jehová. Y qué bendición sería que el Señor, así como dio testimonio de Abraham, lo dé de nosotros y pueda decir: porque yo sé que cada uno de ustedes guardará el camino de Jehová, y detrás de ustedes sus hijos y sus casas, haciendo misericordia, haciendo justicia y juicio, perdón. Y entonces hará venir el Señor sobre cada uno de ustedes lo que Él ha prometido, lo que Él ha hablado acerca de cada uno. Pero es una decisión que tomamos nosotros. ¿Hay algún sabio para que entienda esto?
¿Hay algún prudente para que lo reciba? Póngase de pie. Gracias te damos, Dios. Gracias te damos, Señor. Te bendecimos y te adoramos, Dios Todopoderoso. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la enseñanza que hoy nos entregas. Te pido, Señor, que pueda ser atesorada en cada uno de los corazones, meditada a profundidad hasta el punto de entenderla completamente. Señor, tú que tienes ojos que ven todas las cosas y sobre todo que miras lo profundo, escudriña nuestra vida. Posiblemente hayan muchas cosas en nosotros que no te agraden, Señor. Que hoy sea la oportunidad de pedirte que pongas en orden mi vida. Ordena mis pasos con tu palabra. Ordena mi camino, Señor, para que pueda yo andar por el camino de rectitud, por el camino de Jehová. Ayúdame a entender, Señor, la importancia de tus palabras, porque tú eres ese buen padre que se preocupa por sus hijos. Gracias porque tienes tus brazos de amor abiertos para nosotros. Y aunque quizás muchos pudiéramos llegar a ser pródigos, nos apartamos de ti, malgastamos todos los bienes que nos diste, vivimos perdidamente por mucho tiempo. Tu palabra viene hoy para traer una conciencia a nuestra vida, para hacernos entender que aunque estamos apartados muriendo de hambre, en casa de papá siempre hay alimento. En casa de papá siempre hay fortaleza. En casa de papá siempre hay lo mejor. Y así como el pródigo lo dijo, hoy tomamos esas palabras para decir: me levantaré de mi condición espiritual. Me levantaré del pecado en el que vengo andando. Me levantaré de las circunstancias que me rodean y que no me dejan salir. Y me iré a mi Padre. Reconoceré delante de Él que he pecado contra el cielo y contra Él. Que quizás no soy digno de ser llamado hijo, pero que por lo menos me haga como un jornalero. Y sin duda alguna yo me voy a encontrar con mi papá, con sus brazos abiertos, esperando que regrese. Y una vez me vea a lo lejos, vendrá a mi encuentro, se echará sobre mi cuello, me dará un beso en donde me está diciendo: te perdono, te amo, te esperaba. Y aun cuando yo le pida: Padre, hazme como un jornalero, mi papá dirá: no te puedo hacer como un jornalero porque eres mi hijo. Y como hijo te tengo que tratar. Pondrá un anillo en mi mano. Hará que me limpien de toda mi suciedad. Cambiará mis vestidos, vestidos de pecado, de inmundicia, por vestidos de santidad. Y se hará una gran celebración porque antes estábamos muertos. Y el día que tomamos la decisión de regresar, regresamos a la vida. Hermano, hermana, yo te pido que este sea el día en donde tú quieras regresar a los brazos de papá, a oír su voz, a escuchar sus palabras, su instrucción, y a dejar que Él guíe y ordene tu caminar, para que tus días sobre la tierra sean prósperos, sean bendecidos, y para que el Señor haga venir sobre ti, sobre tus hijos, sobre tu casa, todas las promesas que Él ha
entregado a tu vida. Pero que sea este el día en donde tomes la decisión de cambiar. En donde puedas decir: basta ya de vivir como vivía. Es tiempo de un cambio radical. Señor, yo te pido que selles esta palabra. Y tú, que puedes colocar el querer como el hacer en cada corazón, haz esa obra sobrenatural en cada uno. Que tu espíritu traiga el convencimiento a cada corazón. Hoy te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.